Estamos hablando del caso de homicidio de un menor sin resolver más conocido del mundo, el de JonBenét Ramsey. Casi 3 décadas después, no solo se siguen publicando extensos reportajes en prensa escrita, sino que también en televisión abundan documentales que intentan desentrañar una verdad que ha sido esquiva, saber de una vez por todas quién acabó con la vida de la pequeña reina de belleza de 6 años en su casa en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996. A lo largo de los años se han barajado múltiples nombres como sospechosos, incluyendo a los padres de la menor, John y Patsy Ramsey, y a su hermano mayor Burke, que por ese entonces tenía 9 años y quienes fueron liberados de toda responsabilidad al no encontrarse pruebas directas que los incriminaran. Pero hoy, 20 años después, por primera vez su hermano ha hablado para los medios de comunicación, y lo hizo en una entrevista para el Dr. Phil, la cual sobrepasa todo raciocinio humano por su extraño comportamiento, riendo todo el rato incluso en las preguntas más delicadas. Pero antes de analizar dicha entrevista, tenemos que ponernos un poco en contexto. Sin duda, JonBenét Ramsey era la reina de los concursos de belleza de la década de los 90. Ganó grandísima popularidad a lo largo y ancho de Estados Unidos, pero como ya dije en el video sobre el caso de Madeleine, estos certámenes corrompen lo mejor y atraen a lo peor. La niña provenía de una familia acomodada. Su padre por ese entonces era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de una compañía de servicios informáticos. Su madre se dedicaba al hogar, pero había sido reina de belleza en su juventud y fue la responsable de inculcar a la pequeña en estos certámenes, en los cuales obtuvo diversos e importantes títulos en los concursos de belleza en su breve pero intensa carrera. Aunque de esto hablaré con más detalles a continuación. El 26 de diciembre todo acabó para JonBenét, y empezó para los otros miembros de la familia. Patsy bajó temprano a la cocina para preparar el desayuno, pero esto se vio interrumpido cuando la mujer recogió en medio de las escaleras una nota escrita. Era una nota de rescate anunciando el secuestro de su hija. Presentándose con una supuesta facción extranjera, los captores exigían a los Ramsey un pago de $118,000 por el retorno de su hija sana y salva. Prohibían a los padres llamar a la policía y establecían la hora de entrega del dinero entre las 8 y 10 de la mañana siguiente. Desesperados por recuperar a la niña, los Ramsey se pusieron en contacto con la policía de Boulder y en pocos minutos, la casa se convirtió en un hervidero de oficiales del FBI, quienes declararon abiertamente una investigación de secuestro. Lo curioso era que ya habían pasado 8 horas desde la desaparición y nadie desde entonces había reclamado el dinero por el secuestro. Durante ese tiempo la casa seguía invadida por agentes del FBI y amigos de la familia. Y fue aquí cuando John Ramsey, junto a un amigo, decidió registrar la bodega del sótano. Ahí halló a la pequeña sin vida. El cuerpo de JonBenét tenía un cordón de nylon a su alrededor. Su torso estaba cubierto por una sábana blanca y su boca cubierta con cinta adhesiva. Bajo la histeria, John quitó la cinta adhesiva de la boca, intentó desatar la cuerda que tenía amarrada la niña y en sus brazos cometió supuestamente un terrible error, porque esto dificultó posteriormente el estudio de la escena del crimen. John también recogió el cuerpo y lo llevó arriba. Cuando este fue trasladado, la escena del crimen se contaminó aún más y la evidencia forense crítica fue alterada por completo. El equipo inicialmente creyó que la niña había sido secuestrada y la habitación de esta era el único lugar de la casa que estaba acordonado para evitar la contaminación de las pruebas. Así que no tomaron precauciones en el resto de la casa hasta que llegó, horas más tarde, el equipo forense. El arma del crimen, incluso a día de hoy, no ha sido identificada, pero ciertos objetos llamaron la atención de la investigación a lo largo de los años. Un bate de béisbol de metal que apareció cerca del cuerpo de la niña y una enorme linterna que estaba en la cocina, perteneciente a la familia, y con una forma que coincidía con la herida craneal que había recibido la niña. Se identificó también un posible punto de entrada para los captores. Una ventana al sótano rota desde hacía años, pero curiosamente había telarañas intactas en la ventana. En la rejilla de acero que cubría esta también había telarañas, y el follaje alrededor de la rejilla no había sido perturbado.
A simple vista se veía que era cierto que esa ventana llevaba rota años, pero era muy difícil penetrar por ahí sin perturbar nada en su entorno, a no ser que el intruso conociese bien cómo estaba esta por dentro de la casa, y fue algo que también barajó el FBI, es decir, que la persona tuviese algún vínculo estrecho con los Ramsey. También se descubrió que el papel utilizado por los captores provenía de un cuaderno de la familia, y que, después de escribir la misiva, lo volvieron a colocar en su lugar original junto al rotulador con el que escribieron. Asimismo, hendiduras sobre el cuaderno señalaban que los criminales habían hecho varios intentos antes de colocar la nota en la escalera. 3 expertos copiaron a mano la misiva para estimar el período de tiempo que tomó su escritura, 20 minutos como mínimo. Por otra parte, un lingüista forense creó un perfil del autor, identificándolo como alguien de buena educación por la escasez de faltas ortográficas, nativamente angloparlante, estimó su edad por encima de 30 años y consideró que la escritora era mujer por usar mucho lenguaje maternal. Por supuesto, en la investigación cada miembro de la familia fue considerado sospechoso. Eran las 3 únicas personas que se encontraban en la casa ese día, y sus comportamientos posteriores causaron incertidumbre a los investigadores. Por ejemplo, el amigo de la familia que estaba con John cuando encontraron el cuerpo testificó que éste había gritado antes de encender la luz del sótano. Una teoría en casi todas las escenas de crímenes falsificados dice que el autor manipula la llegada de amigos para estar junto a ellos cuando descubre el cuerpo, para así no llamar la atención lo suficiente. Por otra parte, Burke tenía un historial de violencia y reputación agresiva. Durante la autopsia aparecieron restos de piña sin digerir en el estómago de John Bennett, y durante la investigación, un plato marcado con las huellas dactilares de Burke movió a los investigadores a pensar que quizás una pelea entre los 2 hermanos resultó ser la causa de una muerte accidental. Pero la hipótesis más popular culpa a la madre. Como dije antes, fue reina de belleza juvenil en sus días de gloria y metió a su hija en el circuito de certámenes infantiles con obsesión competitiva. Según cercanos, fue culpa suya que John Bennett, a sus 6 años, se maquillase tanto como una mujer adolescente, presentándose como un objeto. Y para que lleguen a entender la obsesión de esta mujer con estos certámenes, durante un altercado anterior a 1996, Burke golpeó con un palo de golf a su hermana de tal manera que Patsy sometió a la niña a una operación de cirugía estética. La mujer estaba enfermizamente obsesionada con la belleza y perfección física de su hija, y cualquier cosa era motivo de reprimenda contra esta. Por eso, la hipótesis contra Patsy dice que fue ella la que atentó accidentalmente contra la niña ese día, ya que John Bennett sufría de incontinencia nocturna y esto ponía en cólera a su madre, y que en uno de sus episodios de rabia utilizó demasiada fuerza contra la niña, acabando con su vida. La autopsia reveló que la causa oficial de la muerte fue provocada por asfixia asociada a un trauma cráneoencefálico con una fisura en el cráneo de 8 centímetros, algo parecido a lo que estás viendo aquí. Aquí también se descartó una posible agresión sexual, algo que se pensó en un principio, considerando que detrás del crimen existía un perfil de este tipo por la trayectoria que tenía la niña en los concursos de belleza y su fama nacional. Sobre esto se ha especulado mucho, pero finalmente la muerte se decretó únicamente como homicidio. Durante este tiempo, la investigación siguió trabajando bajo 3 hipótesis, porque a día de hoy no se ha resuelto el crimen. La primera hipótesis dice que un intruso entró a la casa a través de aquella ventanilla del sótano, o probablemente también por una de las ventanas del salón que estaba ligeramente abierta para que pasasen los cables de las luces de Navidad del exterior. Aquí, el intruso intentaría secuestrar a la niña sin ninguna intención de pedir rescate, sino para abusar de ella. Recuerden que se trataba de una niña con cierta fama, pero que acabó quitándole la vida accidentalmente porque ésta se resistía, y que en verdad la nota de rescate había sido usada como una distracción en la investigación. La segunda hipótesis dice que fue su propio hermano Burke, en un ataque de celos por el lucimiento y la atención que se llevaba la pequeña, y que los padres lo encubrieron para no perder también a su otro hijo. Y la tercera hipótesis trata de lo que ya dije antes. Patsy cometió el homicidio de forma accidental. Tantas incongruencias en la investigación hicieron que no se encontrara una respuesta clave de lo que le pasó a la niña aquella noche.
Con el paso de los años, la primera hipótesis recobró fuerza, cuando ciertas personas fueron asociadas como responsables del homicidio. Gary Oliva, un perfilado que había estado preso y vivía cerca de los Ramsey por ese entonces, confesó a un amigo que había sido él, pero nunca se encontró ninguna relación con las huellas del crimen ni con el ADN. John Mark Carr, un profesor de primaria, también se declaró culpable del crimen, pero nuevamente tampoco se encontraron pruebas en su contra. Sufría de problemas mentales y solo quería ganar fama. Por último, Bill Reynolds, un amigo de la familia que se disfrazó de Santa Claus esa noche, también fue un principal sospechoso, pero igualmente no se encontró nada en su contra. Así que todos los perfiles fueron desestimados. El caso de John Bennett ha sido uno de los más controvertidos que ha existido nunca, y se podría sacar una trilogía de libros de género True Crime de todo lo que sucedió aquí, porque la cosa es mucho más amplia. Hubo muchas más acusaciones contra ellos, muchas más hipótesis secundarias y varias pistas que nunca llegaron a nada. Finalmente, con el paso del tiempo, nunca se encontraron pruebas directas contra los progenitores ni contra el hijo mayor. La primera hipótesis, la del intruso, seguía y sigue teniendo mucho peso, porque otras pruebas en el lugar del crimen lo dictaban así. Sin duda, este será un caso que nunca se resuelva, o si se resuelve pasarán muchos años más, porque ya hay protagonistas de esta historia que han fallecido. Una de ellas fue la mismísima Patsy, la madre de la niña, que falleció en el 2006 por culpa de un cáncer, y también una antigua trabajadora del hogar que se usó como testigo en varios juicios y que presuntamente se quitó la vida más tarde. De todo esto que les he contado ya han pasado más de 20 años, pero hace un tiempo este caso se volvió a poner en boca de todos cuando, por primera vez en toda esta historia, el hermano de John Bennett habló en un medio de comunicación. Lo hizo con el Dr. Phil, y después de la entrevista, saltaron las alarmas, cobrando fuerza la segunda hipótesis. Se mostraba indiferente en algunas partes, con una sonrisa o risa en su boca cada vez que se expresaba, incluso cuando escuchaba las preguntas, y esos mensajes no verbales fueron los que encendieron las alarmas. En todo lo que acabamos de ver aquí, podemos sacar dos posibilidades. Primero, que tiene un ataque de lo que se conoce como risa nerviosa o inapropiada por los nervios. O segunda opción, que muestra tal indiferencia porque él sabe lo que en verdad sucedió aquella noche, y su risa es una manera de expresar su agrado a ello. Respecto a la primera, a todos nos ha pasado alguna vez. Estás hablando de algo muy tenso y tu cuerpo responde riendo. Esta respuesta fisiológica es una respuesta psicológica a la ansiedad y la tensión. Nuestro cerebro nos hace reír para aliviar el malestar que estamos sintiendo, incluso si realmente no queremos que pase. Se trata de un mecanismo de defensa que se activa cuando nos enfrentamos a algo angustiante. La segunda hipótesis no es tan benévola. Ya lo dijo Schopenhauer, gozar de la desgracia de otros es demoníaco. Disfrutar de la desgracia ajena se debe principalmente a tres causas. La agresión, es decir, regocijarte de que tú ganas y el otro pierde. El sentimiento de justicia al ver roto a alguien que consideramos que se lo merece. Y por último, una rivalidad personal profunda motivada por la venganza, la envidia o el rencor. Así que de estas posibilidades podemos sacar dos hipótesis. Primero, si analizamos el contexto, estamos hablando de una persona que nunca antes había realizado una entrevista para los medios de comunicación, y aquí no se trata de una entrevista cualquiera. El contexto es muy delicado y sabe que millones de personas estarán pendientes de sus palabras. Esto le puede causar nerviosismo que se manifestará en expresiones fisiológicas incongruentes con el contexto. Quizás después de la muerte de John Bennett, Burke se convirtió en un niño muy protegido, con la intención de que no le pasase lo mismo que le pasó a su hermana, y también para proteger su niñez y anonimato de los medios de comunicación. Esto podría haber convertido a Burke en una persona torpe socialmente, y que no sepa gestionar sus emociones en diferentes situaciones que se le presenten. En verdad, él no tuvo nada que ver, ni siquiera con exactitud, con lo que pasó aquella noche. Y la segunda hipótesis sería que él sepa más de lo que parece y esté disfrutando, como un niño enfermo, de la situación presentada.
En este caso, estaríamos hablando de una conducta muy relacionada con el trastorno antisocial de la personalidad, quizás con rasgos de psicopatía, porque sus palabras están muy medidas y reflexionadas, ya que en ningún momento supone algo de forma verbal. Si dibujamos la situación de esta hipótesis, podría existir la posibilidad de que él acabó con la vida de su hermana por celos o envidia, de forma accidental o no, y sus padres lo hayan encubierto para no perder a sus otros hijos. O quizás fue su madre la partícipe de tal homicidio y éste lo sepa, pero nunca lo dirá porque nunca ha sentido remordimiento por lo sucedido, ya que tenía sentimientos contradictorios hacia su hermana. De esta manera, se convertiría en el centro de la casa y fuera de esta. Fuese como fuese, su lenguaje no verbal ha sido uno de los más extraños que ha existido en casos de crímenes, y fue muy incongruente bajo el contexto en que se presentaba. Sobre el lenguaje no verbal, hay que explicar algo aquí. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores y expertos han estimado que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en parte aprendido. Generalmente, distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar unidas para enviar el mismo mensaje, aunque a veces es posible enviar mensajes contradictorios. Como cuando alguien está contando una anécdota divertida, pero la expresión de su cara es triste. Esto puede ser debido, por ejemplo, a que mientras habla está pensando en otra cosa, tal vez en lo siguiente que va a decir, y la expresión de su cara se corresponde con lo que está pensando y no con lo que está diciendo, de manera que deja perplejo a su interlocutor. En otras ocasiones los mensajes son confusos debido a que se pueden estar transmitiendo varias emociones a la vez, como rabia, miedo y ansiedad, que a veces aparecen unidas. Por ello, es muy difícil saber a ciencia cierta qué estaba pasando por la cabeza de ese chico en esos momentos. Y todo se debe solventar a estas dos hipótesis mencionadas. Como siempre, ¿qué es lo que piensan de lo visto? ¿Creen que la primera posibilidad de hipótesis es probable o creen que la segunda tiene más peso? Déjenlo en la caja de comentarios. Como dije antes, este caso es muy extenso porque pasaron muchísimas cosas.